It is a joy and honor to be with you. Es un gozo y honor estar hoy con ustedes. I travel from the States Yo he viajado desde Estados Unidos with a deep sense of gratitude for you con un gran sentido de gratitud por ustedes and a deep sense of gratitude to God for what this evening represents. y un gran sentido de gratitud con el Señor por lo que esta noche hoy representa. Juan Ho introduced many of us that are here before, Juanjo introdujo a muchos de nosotros que hemos estado aquí antes, but I am here, and Carlos is here, and Chobi is here, representing Sovereign Grace. pero yo estoy aquí, Carlos está aquí, Silvio, you said, or Silvia? Chobi. Yeah. Roberto. Ha Roberto. estado aquí Roberto, representando Chobi. a Yes, Gracia sorry. Soberana. Yeah, we call him Chobi. Okay. Yeah, see. Yeah, see. We're representing Sovereign Grace because this is a historic night, Representamos a Gracia Soberana porque esta noche es una noche histórica. an important night for Juan Ho and Andres and Danielle Una noche importante para Juanjo, para Andrés y para Daniel and each of their wives, y cada una de sus esposas and for La Gracia y por Iglesia La Gracia and for our family of churches. y por todas las familias de las iglesias aquí representadas. Because tonight these three men are being ordained Porque esta noche estos tres hombres van a ser ordenados as the first Sovereign Grace ordained elders in Costa Rica. como los primeros ancianos de Gracia Soberana en Costa Rica. That's something to celebrate. Eso es algo que celebrar. Amen. Tonight represents the grace of God on their lives Esta noche representa la gracia de Dios en sus vidas and the hard work that they have done to complete the ordination process. y el arduo trabajo que ellos han efectuado para cumplir el proceso de ordenación. It's an important night for their wives Es una noche importante para sus esposas because of their support, por su apoyo, their prayers, sus oraciones and the time they had to give up with them to study for the ordination y el exams. tiempo que ellas tuvieron que ceder para que ellos pudieran estudiar para el proceso de ordenación. So on behalf of our entire family of churches, Así que de parte de toda la familia de nuestras iglesias, we are rejoicing with you. estamos regocijándonos con ustedes. And it's one of the reasons I wanted to be here, Y es una de las razones por las cuales queríamos estar aquí con ustedes, to celebrate what God is doing here in Costa Rica. para celebrar lo que el Señor está haciendo aquí en Costa Rica. As I step into this pulpit tonight, A medida en que yo estoy de pie en este púlpito, I'm also carrying young men on my heart. también estoy Young men on my heart. No, carrying? Carrying them, on my heart. like taking care. Holding them in my heart. Okay. Estoy como teniendo a estos hombres en mi corazón, Young men who wonder if you're called to pastoral ministry. hombres jóvenes que se están preguntando si están siendo llamados a un rol pastoral. And if that's you, I pray God helps give you clarity about your call. Y si eso es usted, espero que el Señor le pueda dar claridad acerca de ese llamado. I had you turn to 1 Peter chapter 5 Tuve que irme a 1 de Pedro capítulo 5, because tonight as we ordain Juan Ho and Andres and Danielle porque esta noche a medida que ordenamos a Juanjo, a Daniel y a Andrés as Sovereign Grace elders, como ancianos de Gracia Soberana, it is appropriate that we look at these first 5 verses es apropiado que veamos estos primeros 5 versículos where Peter is exhorting elders. donde Pedro está exhortando a los ancianos. So let's read, you can read 1 Peter 5 verses 1 through 5. Yeah, okay. Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 1 al 5. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señoríos sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos
Revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. May God bless the preaching of His word. Que Dios bendiga la predicación de su palabra. Our family of churches known as Sovereign Grace Nuestra familia de iglesias conocida como Gracia Soberana has supported and worked with a church in Ukraine, ha apoyado a una iglesia en Ucrania, in the city of Dnipro. en la ciudad de Dnipro. That church was planted about 5 years ago Esa iglesia fue plantada cerca de unos 5 años atrás by a pastor by the name of Michael Ostainen. por un pastor con ese nombre. Didn't Good. say the name. Yeah, see. When that church was planted, Cuando esa iglesia fue plantada, we had no idea at that time no teníamos idea en ese tiempo how that pastor and that church would be used during the war. cómo ese pastor y esa iglesia iba a ser utilizada durante la guerra. As Russia has attacked Ukraine, Mientras que Rusia atacaba a Ucrania, people are fleeing to the west. They're trying to get to Poland, las personas estaban yendo hacia el oeste, hacia Polonia, and thousands of people are making their way through Dnipro. y miles de personas estaban encontrando su forma de navegar a través de Dnipro. And they're finding this church. Y están encontrando esta iglesia, And it's there that Michael and this church are caring for refugees. y es ahí donde Michael y su iglesia están cuidando a refugiados. He sent me an email back in August. Él me envió un correo hace atrás en agosto. This gives you an idea of what he's facing. Esto le da una idea de lo que él está enfrentando. He said, yesterday there was a massive missile attack on our country. Él dijo, ayer hubo un gran ataque de misiles. 127 missiles and 109 drones. 127 misiles y 109 drones. They bombed the power plants, Ellos tiraron una bomba en las plantas de energía and there was a blackout for 16 hours. y hubo un apagón por 16 hours. See? 16 horas. Yeah. We are been in regular contact with Michael. Estamos en un contacto regular con Michael, We've not only prayed for him, we've sent him financial support. pero ahora oramos por él y hemos enviado apoyo financiero Because daily refugees arrive at his church. porque día tras día refugiados llegan a su iglesia. They need food, they need clothing and medical supplies. Ellos necesitan comida, necesitan ropa, necesitan elementos médicos, They need a place to sleep. necesitan un lugar donde dormir. They have set up 90 beds in their church building. Ellos han establecido 90 camas en su iglesia, en su edificio. They moved those beds out of the way for Sunday. Esos mueven esas camas para el domingo, en el día en el que se van a reunir. But 90 beds is not enough Pero 90 camas no es suficiente, because they get about 150 refugees a day. porque han atendido o atienden a cerca de 150 refugiados por día. They have housed and cared for well over 2,500 refugees. Ellos han cuidado y les han dado hogar a más de 2.500 refugiados. They have comforted people who've lost their homes and family members. Han consolado a personas que han perdido sus familias y sus hogares. And they've shared the gospel with people that don't know Christ. Y ellos comparten el evangelio con las personas que no lo conocen. Some of them have been born again, Algunos de ellos han nacido de nuevo and Michael has baptized them. y Michael los ha bautizado también. Michael said, I'm literally working 24 hours a day, 7 days a week Michael dijo, estoy trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, to serve refugees, para servir a los refugiados, to share the gospel, para compartir el evangelio and to pastor my y church. para pastorear a mi iglesia. I share that story with you Comparto esta historia con ustedes because it is a modern day example porque es un ejemplo moderno of the kind of suffering and pressures churches were facing that Peter was writing to. porque es el tipo de sufrimiento y presión que las iglesias en el tiempo de Pedro estaban sufriendo. We know that these elders that Peter was writing to Sabemos que a estos ancianos a los que Pedro les estaba escribiendo were facing real suffering and pressures. estaban enfrentando un sufrimiento real. We know that because Peter writes about suffering in chapter 2 and in chapter 4. Sabemos esto porque Pedro escribe acerca del sufrimiento en el capítulo 2 y capítulo 4. In fact, he ends chapter 4 by saying, De hecho, el capítulo 4 termina diciendo, therefore let those who suffer
Así que los que sufren conforme according to God's will, a la voluntad de Dios, entrust their souls to a faithful Creator while doing good. encomienden sus almas al fiel Criador haciendo el bien. So, for a church to continue to do good gospel work Así que para una iglesia y que ella pueda continuar while facing trials, y que ella pueda continuar seguir haciendo sus buenas obras mientras se enfrenta a sufrimientos, they need elders. ellos necesitan ancianos, Elders that will lead them in gospel ministry, ancianos que los lideren en el ministerio del evangelio, even in difficult times. aún en las dificultades. For the members of La Gracia Church, Para los miembros de Iglesia La Gracia, you faced your trials, haven't you? ustedes han enfrentado tribulaciones And you will face trials in the future. y enfrentarán tribulaciones en el futuro. And for you to continue good gospel ministry, Y para que ustedes puedan continuar en el buen ministerio del evangelio, you need pastors like Juan Ho and Andres and Danielle. ustedes necesitan pastores como Juanjo, como Daniel y como Andrés. See, pastors are important to gospel ministry, Los pastores son importantes para el ministerio del evangelio. which is why he begins this chapter with an exhortation to elders. Por eso es que él empieza el capítulo 5 con una exhortación a los ancianos. He wants these churches facing trials Él quiere que estas iglesias que en ese momento están enfrentando tribulaciones, to continue in gospel mission and ministry, que continúen con el ministerio del evangelio, and so he exhorts elders who cares for them. y entonces exhorta a los ancianos para que cuiden de ellos. Note the term there is in the plural, it's elders. Noten que el término o la palabra está en plural. Son Every time ancianos. elder is used in the New Testament, Cada vez que esta palabra es utilizada en el Nuevo Testamento, it's plural. es plural. I mean, it's a plurality of elders. Hay una pluralidad de ancianos. These three men are being ordained together tonight Estos tres hombres están siendo ordenados esta noche as a plurality of elders. como una pluralidad de ancianos. This is a happy day Esto es un día feliz because these three pastors porque estos tres pastores will continue to lead you, van a continuar liderándolos a ustedes regardless of what trials you face in sin the future. importar las tribulaciones que ustedes estén enfrentando. Now, in giving this exhortation, Ahora, en esta exhortación, Peter provides a lengthy description of himself. Pedro da una gran explicación acerca de sí mismo. He exhorts elders as a fellow elder, Él exhorta a los ancianos como uno igual, meaning that he understands the weight and responsibility that elders have. dando a entender que él entiende la responsabilidad que estos ancianos tienen. He understands the fears and the pressures pastors face every day. Él entiende los miedos y las presiones que los pastores enfrentan día tras día. Peter also says that he is a witness of the sufferings of Christ. Pedro también dice que él es un testigo de los padecimientos de Cristo. And in keeping with the mood of this text, Y siguiendo con el sentido de este texto, he means that people who preach Christ, elders who preach Christ, ancianos que predican a Cristo, who preach the gospel, que predican el Evangelio, will face opposition van a tener oposición and persecution. y persecución. And so Peter knew that kind of persecution. Y entonces Pedro sabía este tipo de persecución. And again, he identifies with the elders that he's exhorting. Y otra vez él se identifica con los ancianos a los que él está exhortando. Then Peter says this. Entonces Pedro dice esto. He says he is the partaker in the glory that's going to be revealed. Él es participante de la gloria que ellos van a recibir. Which means Que significa that he looks forward to that day que él ve más allá en ese día. when Christ will return Cuando Cristo va a venir and will make all things new, y hará todas las cosas nuevas. which gives hope to pastors Lo que da esperanza a los pastores, like Michael in the Ukraine como Michael en Ucrania, that's facing difficult circumstances, que está enfrentando circunstancias difíciles. and that day offers him hope in this day Y ese día le da esperanza para el día que vendrá, because he knows that Jesus is coming back. porque él sabe que Cristo va a venir. So Peter exhorts elders as a fellow elder Entonces Pedro exhorta a los ancianos como uno igual, to continue to lead the church in gospel mission para que continúen liderando la iglesia en el ministerio del Evangelio, even in the midst of trials and suffering. incluso en medio de las tribulaciones y el sufrimiento. Now, this exhortation to elders
Ahora, esta exhortación a los ancianos is important to you who are not pastors es importante para ustedes que no son pastores, because it tells you what you need to look for in a pastor. porque les dice lo que ustedes tienen que identificar en un pastor And it tells you how to respond to their leadership. y les dice cómo ustedes deberían de responder a su liderazgo. So given that Juan Ho and Andres and Danielle are being ordained tonight, Así que dado que Juanjo, Andrés y Dani están siendo ordenados esta noche, this is a timely exhortation for you as a church esta es una exhortación justo a tiempo para ustedes and for us as a family of churches. y para nosotros como iglesia, familia de iglesia. So we're going to look at this exhortation quickly under 4 headings. Entonces vamos a dar esta exhortación a partir de 4 puntos. The elders' responsibilities, La responsabilidad de los ancianos, the elders' manner, la manner, M-A-N-N-E-R, manner. Sí. translation. La moda de los ancianos, o sí, la forma de los ancianos. There's O el some, modo de los ancianos. there's some debate on that word, I guess. It's complicated. in Yeah, Spanish. sí. The elders' reward, A la recompensa de los yeah, ancianos yeah, and the church's response. y la respuesta de la iglesia. So let's look at the elders' responsibilities. Entonces veamos a la responsabilidad de los ancianos. Now, in his exhortation, Peter's very clear about what your pastors are called to do. Ahora, en esta exhortación, Pedro está muy claro acerca de lo que los pastores tienen que hacer. You see it there in verse 2. Véanlo en el versículo 2. They are to shepherd the flock Tienen que pastorear el rebaño and they're to provide oversight, y tienen que velar por el rebaño, which means to lead the church. lo que significa que tienen que liderar a la iglesia. So this exhortation calls elders Entonces, esta exhortación llama a los ancianos to provide pastoral leadership for the church. a proveer el liderazgo pastoral a la iglesia. And shepherding the flock and leading the flock, Y pastoreando a la iglesia y liderando a la iglesia, those 2 responsibilities Peter introduced earlier in this letter. esas 2 responsabilidades Pedro las introdujo capítulos antes en la carta. In chapter 2, verse 25, Capítulo 2, versículo 25, saying that Jesus Christ diciendo que Cristo Jesús, is the shepherd and overseer of our souls. Él es el pastor y guardián de sus almas. In other words, elders En otras palabras, los are, ancianos are under shepherds, están bajo los pastores of the chief shepherd, Jesus Christ. del pastor en jefe, Cristo Jesús. Right. Elders must consistently remember Los ancianos tienen que recordar consistentemente that the church is not ultimately their church. que su iglesia no es It is- últimamente su iglesia, It is the flock of God. es el rebaño de Dios. It is the church of God, Él es la iglesia de Dios, comprised of the people of God, compuesta por el pueblo de Dios, who have been purchased by the blood of Jesus Christ. que han sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. And he is the chief shepherd over the church. Y Él es el pastor en jefe de esa iglesia. So Juan Ho and Andres and Danielle Así que Juanjo, Andrés y Daniel have been given a responsibility by Jesus Christ se les ha dado una responsabilidad por Cristo Jesús to shepherd you and pastor you. de pastorearlos a ustedes y liderarlos a ustedes. And to do that well, Y para hacer eso bien, their biggest aim su objetivo más grande is to please Jesus, es agradar al Señor, to glorify Jesus, glorificar a Cristo, because it's Jesus' church. porque es la iglesia de Cristo, It's not ultimately their church. no es últimamente su iglesia. Peter was very aware of this truth. Pedro estaba bien consciente acerca de esta realidad. Do you remember after he denied Christ? ¿Recuerdan después de que él negó a Cristo? In John 21, Jesus is restoring him to ministry. En Juan capítulo 21 Jesús lo está restaurando para su ministerio. And he asked Peter 3 different times, "Do you love me?" Y le pregunta a Pedro, o le pide a Pedro 3 veces si lo ama. And what did Peter say all 3 times? ¿Y qué dijo Pedro todas las 3 veces? He said, "I love you." Él dijo, yo te amo. And what did Jesus say? ¿Y qué dijo Jesús? Feed my lambs. Apacienta mis ovejas. Tend my sheep. Apacienta mis ovejas. Feed my sheep. Alimenta mis ovejas. Jesus is saying, if you love me, Peter, Jesús le está diciendo, si usted me ama, Pedro, then care for those for whom I've shed my blood. cuide de aquellos por los que yo he derramado mi sangre. See, an elder's love for Christ
Verán, los ancianos, el amor de los ancianos a Cristo will stir love for the people of Christ va a proyectar amor para el pueblo de Cristo and help them to love Christ. y les va a ayudar a que ellos puedan amar a Cristo. And so I charge you, Juanjo and Andres and Danielle, Entonces yo los encomiendo a ustedes, Andrés, Juanjo y Daniel, to make Jesus Christ your first love. que sea Cristo Jesús su primer amor. Because loving Jesus Porque amando a Cristo is the best way to love your church. es la mejor manera de amar a su iglesia. Now, did you note that for pastors to be effective, Ahora, ustedes sabían que para que los pastores sean efectivos, they must really know the people they pastor. tienen que conocer realmente a las personas a los que ellos están pastoreando. Did you note the among you language? Among you? Yeah. Okay. Si ustedes sabían el lenguaje de sobre ustedes, It's used twice in these 5 verses. es utilizado 2 veces en estos versículos. In verse 1 and in verse 2. Versículo 1 y versículo 2. In other words, pastors are not mere professionals Es decir, los pastores no son meramente profesionales who have some distance from the church. que tienen cierta distancia con la iglesia. Rather, they are among you. Más bien ellos están sobre ustedes. They do life with you. Ellos hacen vida con ustedes. They know you. Ellos los conocen a ustedes. They are genuinely involved in your Ellos lives. están genuinamente involucrados en sus vidas. Elders must live among their people Los ancianos deben vivir entre su pueblo and be among their people. y estar dentro de su pueblo. See, for Juanjo and Andres and Danielle to effectively shepherd you, Verán, para que Juanjo, Andrés y Daniel los puedan pastorear de forma efectiva, they must know your challenges ellos tienen que conocer sus retos and fears y sus miedos and y sus anxieties ansiedades so they can effectively shepherd your souls. para que efectivamente puedan pastorear sus almas. It's very clear to me Es muy claro para mí that Juanjo and Danielle and Andres que Juanjo, Daniel y Andrés are pastors who know you, La Gracia. son pastores que conocen a la gracia. We were having lunch today. Estábamos almorzando hoy. You know who they talked about? ¿Saben de quién hablaron? They talked about you. Hablaron acerca de ustedes. How they carry you on their hearts. Cómo ellos los atesoran en sus corazones. How they love to pastor Cómo you. ellos aman pastorearlos a ustedes. La Gracia, you have these kind of pastors La gracia, ustedes tienen este tipo de pastores who live among you. que viven entre ustedes. Now, shepherding also includes the regular preaching of God's word, Ahora, pastorear también involucra la predicación de la palabra del Señor, which is not intended only to instruct you, que no solo está dirigida para instruirlos a ustedes, but to feed your soul. pero también para alimentar sus almas. So if a pastor preaches sound doctrine, Así que si un pastor predica sana doctrina, which he is called to do, que eso es lo que es llamado a hacer, but doesn't know how to take that doctrine and apply it to your life pero no sabe cómo tomar esa doctrina y aplicarla en su vida, in a way that helps you grow in Christ, en una forma de que les ayude a ustedes a crecer en Cristo, he will not be a faithful shepherd. él no va a ser un pastor fiel. See, shepherding Verán, pastorear is not just pulpit ministry. no es solo ministerio en el púlpito, It's pulpit ministry and people ministry. es el ministerio en el púlpito y ministerio con las personas. And the men being ordained today, Y los hombres que están siendo ordenados esta noche, they understand the importance of both. ellos entienden la importancia de ambos Of elementos, both the pulpit del púlpito and preaching God's word y faithfully predicar la palabra del Señor fielmente and helping the people y ayudar a las personas that they preach to a las que ellos predican, apply God's word aplicar la palabra del Señor so that they will grow in para que Christ. ellos puedan crecer en Cristo. See, when these men are preparing sermons, Verán, cuando estos hombres están preparando sermones, this is what they're asking God. esto es lo que le están pidiendo al Señor. Why this passage ¿Por qué este pasaje on this Sunday en este domingo for the people of La Gracia? para las personas de la iglesia? That's what they're asking. Eso es lo que ellos le preguntan al Señor. And thank you, Juanjo and Danielle and Andres, Y for being those gracias. kind of pastors. Daniel, Juanjo y Andrés por su ejercicio pastoral. And in preaching sound doctrine, Y al predicar doctrina sana, they also have this responsibility
Ellos también tienen esta responsabilidad to protect you from false doctrine, de protegerlos a ustedes de falsa doctrina, because that's a good shepherd. porque eso es lo que hace un buen pastor. See, elders must be alert of false teachers Verán, los ancianos deben estar alerta de las falsas enseñanzas who seek to drag you away from the truth found in God's que word. tratan de alejarlos de la palabra verdadera del Señor. There is a false teaching, Hay una falsa enseñanza or a false doctrine, maybe o is a una better way to say falsa it, doctrina that we see in the States, but we see it here in Costa Rica, and we see it in many countries throughout the world right now. que vemos en Estados Unidos, que también vemos en Costa Rica y podemos ver en múltiples países. There has been a move away Ha habido un desvío from taking God's word de tomar la palabra del Señor and apply it to our problems y aplicarla a nuestros problemas and the issues in our life, y nuestras situaciones en nuestra vida, which is biblical counseling. que es consejería bíblica. Because the world is sort of enamored with the therapeutic. Porque el mundo está llevándose a través de este tratamiento terapéutico. And so we have new people coming to churches Entonces tenemos personas nuevas llegando a las iglesias that say, I don't need a pastor. que dicen, yo no necesito un pastor, I need a therapist. yo necesito un terapeuta. But a therapist doesn't know how to apply God's word to your life. Pero un terapeuta no sabe cómo aplicar la palabra del Señor en tu vida. So brother or sister, Así que hermano o hermana, you first need a pastor usted necesita un pastor who will help you apply God's word to que le your life. ayude a aplicar la palabra del Señor en su vida. A pastor who's not afraid to have that conversation. Un pastor que no tiene miedo de tener esa conversación con usted. That's a good pastor. Eso es un buen pastor. So Juanjo and Danielle and Andres, Entonces Juanjo, Daniel, Andrés, I exhort you los exhorto to continue to protect your church a que continúen protegiendo su iglesia from false doctrine. de las falsas enseñanzas. That's the elders' Esa responsibilities, es la responsabilidad de los ancianos. the elders' manner. Ahora vamos a ver el comportamiento de los ancianos. All right, what's that word, manner? Comportamiento. Okay, good. I don't know how to say that. All right. Peter's exhortation to elders La exhortación de Pedro a los ancianos includes the manner with which they do their responsibilities. incluye la forma o el comportamiento en el que ellos deben ejercer sus responsabilidades. And you see that in 3 exhortations he gives in verses 2 and 3. Y verán eso en 3 exhortaciones que él va a dar en los versículos 2 y 3. Because of this. Porque por esto, It's not just the responsibilities elders fulfill, no solamente que los ancianos tengan que cumplir esa responsabilidad, it's how they fulfill that responsibility. es cómo cumplen esa responsabilidad, That's very important, que es muy importante and that gains the trust of the people they lead. y que le gana o más bien sí genera esa confianza con la gente a la que ellos lideran. The first one that's mentioned there Entonces la primera que es mencionada acá is not under compulsion but willingly. es no por obligación, pero voluntariamente. So a man should not be forced into pastoral ministry. Entonces un hombre no debe ser forzado al ministerio pastoral, Rather, he should willingly and eagerly want to be a pastor. más bien de él tiene que nacer de forma voluntaria el deseo de ser pastor. Now, it may seem odd in our day, Ahora, eso puede ser raro en nuestros días, especially with an independent mindset in the West, especialmente con una mente independiente en el oeste. for Peter to say, don't compel a man into pastoral ministry. Por Pedro para decir de que no los obliguen a ellos en el ministerio pastoral. But we have to keep in mind the context of this passage. Pero tenemos que tener en mente el contexto de este pasaje. Peter is writing to churches that are facing persecution, Pedro le está escribiendo a iglesias que están enfrentando persecución and therefore pastoral ministry y por lo tanto el ministerio pastoral was not on the top 10 career options. no estaba en el top 10 de las carreras preferidas. Nobody wanted the job. Nadie quería el trabajo. Nobody in their right mind wanted the job, right? Nadie en su mente razonable podría tomar ese trabajo. However, if a man was willing, if he was willing Pero habían hombres que estaban disponibles o deseándolo and eager to step into the difficulty, y queriendo participar o más bien, to pastor people who were anxious and fearful, sí, para pastorear a gente que estaba ansiosa. that is a healthy picture of a pastor. Eso es una imagen fiel de un pastor. When the war started in Ukraine Cuando la guerra empezó en Ucrania and Michael's city in Dnipro was being bombed, y Michael vio que Dnipro estaba siendo bombeada,
¿Cómo? Bombardeada. Bombardeada. You are very good at that. Yeah, thank you. We asked Michael, Le preguntamos a Michael, do you want you and your family, do you want to be evacuated? ¿quieres que vos y tu familia sean evacuadas? And he said, no, Y él dijo, no, I'm staying right here. yo me voy a quedar aquí. I'm staying right here with my people in my church, Yo me voy a quedar aquí con mi familia y con mi iglesia, regardless of how dangerous it is. sin importar lo peligroso que sea. He was not compelled to stay. Él no estaba siendo obligado a quedarse. He willingly stayed. Él voluntariamente quería He quedarse. eagerly stayed. Él deseaba quedarse. That's what Peter is talking about Eso right es lo que here. Pedro está hablando. Yeah. Let me speak to the young men who are here. Voy a hablar ahora a los hombres jóvenes. And you wonder about pastoral ministry. Y ustedes se están preguntando acerca del ministerio pastoral. Pastoral ministry is going to be hard in the days to come. El ministerio pastoral va a ser difícil en los días por venir. We know that our post-truth culture Sabemos que nuestra cultura post-verdad is moving away from God's word, está moviéndose de la palabra del is, Señor. is rejecting God's word. Está rechazando la palabra del Señor. So to be in pastoral ministry Así que para estar en el ministerio pastoral will require conviction requerimos Compassion convicciones, compasión and courage. y coraje. It's a dangerous calling, as Paul Tripp says. Es un llamamiento peligroso, así como lo dice Paul David Tripp. But if you're called to ministry, Pero si usted está llamado al ministerio, it is glorious. es glorioso. It is one of the most rewarding things you could give your life to. Es una de las, And so I'm praying if you're here as a young man es una de las cosas más rewarding, and you wonder about pastoral ministry, gratificantes. Y entonces, si usted está llamado, o si usted siente llamado en este momento al ministerio Yeah. pastoral, I'm praying for you. oro hoy por usted. I pray many more young men Oro por muchos hombres jóvenes would willingly become que pastors. voluntariamente the tengan other ese ex- llamado. You good? Go ahead. Okay, the other exhortation is not for shameful gain, but eagerly. La otra exhortación es no por avaricia de dinero, sino con sincero deseo. Now we know from the teaching of Christ in Matthew 10 Ahora sabemos, sabemos por la enseñanza de Cristo en Mateo 10 and from Paul's epistles y por las epístolas de Pablo, that it's right for pastors to be compensated by the church. que es bueno que los pastores sean compensados por la iglesia, At the same time, pastors mientras que al mismo tiempo los pastores should not be lovers of money. no deben amar el dinero. 1 Timothy 3:3. Primera de Timoteo 3:3, One of the qualifications for elders. una de las calificaciones para los ancianos. And that qualification is contrasted in Scripture Y esa calificación se contrasta en la escritura with false teachers con los falsos maestros who are greedy for money que son avaros por el dinero. in 2 Peter chapter 2 verse 3. En segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3. Therefore it's shameful gain. Es una ganancia deshonesta. Yeah, therefore it's shameful gain. You said that already? Yeah. Okay, sorry. because that kind of greed Porque ese Es- tipo de avaricia is associated with false teachers. es asociada con falsas enseñanzas. In other words, you shouldn't get in pastoral ministry. You should not get in pastoral ministry En otras palabras, usted no debería estar en un ministerio pastoral para ganar mucho dinero. That should not be your motive. Esa no debería ser su motivo. The third exhortation there, La tercera exhortación acá, not domineering over those in your charge, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, but by being examples to the flock. sino demostrando ser ejemplos del rebaño. That word domineering Esa palabra señorío means forcefully ruling over. significa un control forzado. It's marked by harshness. Es marcado por rudeza. And that kind of leadership Y ese tipo de liderazgo is contrasted in what Jesus taught Peter and the other disciples. es contrastado a lo que Jesús le había enseñado a sus otros discípulos In Matthew chapter 20, en Mateo capítulo 20, when he says, cuando él dice, you know the rulers of the Gentiles, ustedes conocen las reglas de los gentiles, who lord it over people. que se enseñorean de las personas. That should not mark your leadership. Eso no debería marcar su ministerio, su liderazgo. You should not lord over people. Ustedes no deberían dominar a las personas. You should not
domineer over those No deberían dominarlos in your charge. en su cargo. In other words, an elder is not to use his God-given authority En otras palabras, el anciano no debería usar la autoridad que el in Señor le ha dado in a domineering way that serves himself. en una forma dominante que le sirve a él mismo, Rather, he's to use his authority pero más bien utiliza esa autoridad to serve others para servir a otros, because that's how Jesus used his authority. porque así es como Jesús usó su autoridad. He uses authority as the Son of God Usa su autoridad como hijo de Dios to serve us para servirnos a nosotros by going to the cross al ir a la cruz and dying for my sins and for your sins. y morir por mis pecados y sus pecados. The Son of God, who had authority, El Hijo de Dios, la gran autoridad, laid it down to serve us. dejó esa autoridad para servirnos a nosotros. That's the kind of use of authority that pastors are to have. Ese es el tipo del uso de liderazgo que los pastores hoy deberían and tener. so Juan Ho, Andres, and Danielle, Entonces Juanjo, Andrés y Daniel continue to use your authority continúen usando su autoridad to serve this church. para servir a esta iglesia. Okay, third heading, Ok, tercer punto, the elder's reward. en la recompensa de los ancianos. Read verse 4 again. Yep. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. On that day when Jesus returns, En ese día, cuando Cristo vuelva, many things will happen, muchas cosas van a pasar, but we know on that day, pero sabemos que en ese día elders will receive their reward. los ancianos recibirán esta recompensa. It's called an unfading crown of glory Es llamada una corona inmarcesible de gloria from Jesus himself. de parte de Cristo. Now, in the first century when this was written, Ahora, en el primer siglo, cuando esto fue escrito, there were crowns of leaves habían coronas de hojas that were awarded to winning athletes, que se las daban a los atletas que ganaban, to soldiers after military victories, a soldados después de victorias militares and to distinguished citizens. y para distinguir entre ciudadanos. They were crowns of reward and honor. Eran coronas de recompensa y honor. Peter is contrasting those crowns Pedro está contrastando estas coronas made of leaves, hechas de hojas which would fade away, que eventualmente desaparecerán to an unfading crown para una corona inmarcesible that Jesus will give pastors on that day, que Cristo le dará a los pastores en ese día, saying, "Well done, good and faithful servant." diciendo buen trabajo, siervo fiel. So, what motivates a pastor to lay down his life for his people? Así que motiva a un pastor para que entregue su vida por su pueblo. It must not be prestige or power, No es el prestigio o el poder, it must not be money. no es el dinero, Rather, it is that day más bien es ese día when Jesus comes back cuando Cristo vuelva and awards his pastors y recompense a sus pastores the unfading crown of glory la corona inmarcesible de gloria for the way they have shepherded their people. por la forma en la que ellos han pastoreado a su pueblo. Why is Michael staying in Ukraine when it is dangerous? ¿Por qué Michael se queda en Ucrania cuando es peligroso? Is it prestige? ¿Es prestigio? He's working 24/7. Él trabaja 24 horas al día. Is it money? ¿Es dinero? He's using all the money he receives to care for those that God has placed in front of Él him. está usando todo el dinero que le han dado para servir a aquellos que llegan a su iglesia. Michael is motivated to stay in Ukraine El motivo de Michael por quedarse en Ucrania because he knows God has called him to shepherd in this difficult moment. es porque él sabe que el Señor lo ha llamado a pastorear en este momento difícil And regardless of how challenging that is, y sin importar lo complicado que eso pueda ser, he knows that one day él sabe que un día he will stand before Jesus él estará al frente de Cristo and will receive y recibirá an unfading crown of glory. la corona inmarcesible de gloria. What is Juan Ho and Andres and Danielle's motivation to be your pastors? ¿Cuál es la motivación de Juanjo, Andrés y Daniel por ser sus pastores? Of course, they want to serve you. Claro que los quieren servir, But you know what their motive is? pero ¿saben cuál es su motivación? They are motivated by that final day Ellos están motivados por ese when día final. they will stand before Jesus Cuando ellos estén al frente de Cristo. and give account for your souls, give an account for your souls, Y sí, vayan a rendir cuentas. and Jesus will give them, reward them Y Cristo los recompensará a ellos with the unfading crown of glory. con una corona inmarcesible de gloria.
In other words, that day En otras palabras, ese día informs how they pastor you today. informa cómo ellos los pastorean. Okay, hoy. fourth heading, Ok, the 4.4. the church's response. La respuesta de la iglesia. How do you respond ¿Cómo responden to pastoral leadership? al liderazgo pastoral? It's found in verse 5. Lo encontramos en el versículo 5. Read verse 5 again. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. So after exhorting elders, Después de haber exhortado a los ancianos, Peter now transitions to speak to the members of the church Pedro ahora va a hablarle a los miembros de la iglesia about how to respond to pastoral leadership. sobre cómo responder al liderazgo pastoral. He speaks to those who are younger first. Él habla a aquellos que son jóvenes primeramente. Why younger people first? ¿Por qué los más jóvenes? I asked that question when I was preparing this. Yo pregunté o hice esa pregunta mientras estaba preparando este sermón. Well, if you're about my age, and that means old. Bueno, si tienes mi edad y eso significa viejo, I'm almost 67 years old. estoy a punto de cumplir 67 años. Think about what you were like when you were younger. Piensa sobre lo que pensabas cuando eras joven. There are times when I say to my wife, Jill, Hay momentos en donde le digo a mi esposa Jill, why is that young man doing that? ¿por qué ese hombre está haciendo eso? And she says, hey, buddy, Y ella dice, oye amigo, let me remind you what you were like at that age. déjame recordarte lo que tú estabas haciendo a esa edad. Yeah. You Sí. were more immature. Eras más inmaduro. See, Peter is writing this as an older man. Verán, Pedro está escribiendo esto con un hombre ya And- crecido. He's recalling what he was like when he was younger, Y él está recordando lo que él era cuando era joven, when he was impatient cuando era impaciente and proud y orgulloso, and independent. independiente. And so he says to those that are younger Entonces le dice a aquellos que son jóvenes to clothe yourselves with all humility. que se encubran con toda humildad. So let me speak to those who are younger here. Entonces voy a hablar primeramente a aquellos que son jóvenes, On behalf of your pastors, de parte de sus pastores. I want to thank you Quiero agradecerles for being patient with them, por ser pacientes con ellos, especially when you may not agree with the decisions they make. especialmente cuando no estás de acuerdo con las decisiones que ellos han tomado. And you probably won't agree with every decision they Y make. probablemente no estás de acuerdo con muchas de las decisiones que ellos vayan a In tomar. fact, on their behalf, De hecho, de parte de ellos, I want to thank all the people of La Gracia quiero agradecerle a todas las personas de la gracia for being patient with your por pastors. ser pacientes con sus pastores. When you're not so sure about the decisions they Cuando make. ustedes no están tan seguros acerca de las decisiones que ellos toman. Yeah. You know, La Gracia, you've been through your own challenges, haven't you? Saben, la gracia, ustedes han pasado por muchas dificultades. You've had difficult times as a church at Ustedes times. han tenido momentos difíciles como iglesia. But you know what's amazing? Pero ¿saben qué es increíble? You haven't lost your theological convictions. No han perdido sus convicciones teológicas. You haven't lost your gospel centrality. No han perdido su centralidad en el evangelio. You haven't lost your love for the church. No han perdido su amor por la iglesia. And you're still together. Y aún siguen juntos. That's a remarkable work of grace. Eso es una increíble obra de gracia. Maybe the thing that you've learned from your challenges Tal vez el elemento que ustedes han aprendido de sus dificultades has nothing to do with the challenges at all. no tiene que ver con las dificultades por sí mismas. But maybe the biggest lesson that you've learned Pero tal vez la lección más grande que ustedes han aprendido is the importance of this exhortation in verse 5. es la importancia de esta exhortación en el versículo 5. Clothe yourselves, Revístanse, all of you, todos ustedes, with humility de humildad, toward one another. uno a otro en su trato mutuo. So, pastors and church members Entonces, pastores e iglesia, who clothe ourselves with humility revístanse de humildad toward one another, con en su trato mutuo. that is a healthy church. Eso es una iglesia sana. So, continue La Gracia Entonces, continúen la gracia to be people who do that. a ser personas que hacen esto. Even as our culture moves further away from God's word, Incluso cuando nuestra cultura se está alejando de la palabra del Señor, which is going to make being a Christian harder que va a ser un creyente difícil and make pastoring harder, y va a ser el pastorear más difícil. be people who remain humble
sean personas que se mantienen humildes by the grace of Jesus Christ. y encuentran gracia en el Señor Jesucristo. That's very important Eso es muy importante. because how you relate to one another Porque as la, a forma en la, church, porque la forma en la que ustedes se relacionan unos a otros como iglesia, how you relate to one another as church members, cómo se relacionan unos a otros como miembros, and how do you relate to your pastors, cómo ustedes se relacionan con sus pastores, it says a lot to people coming in from outside your church. dice mucho acerca de las personas que están fuera de la iglesia o que son fuera de la iglesia. Because when they visually see the humility of Christ, Porque cuando ellos puedan ver de forma visual la humildad de Cristo, they begin to understand the fragrance of Christ. ellos empiezan a entender la fragancia de And that's a- Cristo. And that's a lot different from the world they're living in. Y eso es muy diferente del mundo en el que ellos viven And they're drawn here, y están siendo llevados acá and they want to know more about y Christ. quieren conocer más acerca de Cristo. Humble pastoral leadership Un pastoreo humilde and humble church membership that follow their leaders y miembros humildes que siguen a sus líderes. exalts Christ Exalta a Cristo and makes Christ attractive to those who don't know him. y hace que Cristo sea atractivo para aquellos que no lo conocen. The text tells us we have two options. El texto nos dice que tenemos dos opciones. We can be proud Podemos ser soberbios and God will oppose us. y Dios nos va a resistir. Or we can be humble O podemos dar gracia, and God will help us podemos ser humildes y Dios nos ayudará when the culture opposes us. cuando la cultura se oponga a nosotros. Seems like a pretty easy choice, Parece como una decisión bastante fácil, even though it's hard to live out, right? aunque es difícil de vivirla, ¿cierto? Let me close with this. Voy a cerrar con esto. Church history records La historia de la iglesia recuenta that by the end of the second century, que para el fin del segundo siglo, the churches to which Peter was writing las iglesias a las que Pedro les estaba escribiendo were fruitful and flourishing. They were healthy churches. fructificaron y eran iglesias sanas. So could it be Así que, ¿será que that these elders and church members estos ancianos y estos miembros de la iglesia took these exhortations to heart tomaron estas exhortaciones a sus corazones and applied them to their lives y las aplicaron en sus vidas so that those churches para que esas iglesias were marked by humility, sean marcadas por humildad o fueran marcadas por humildad, strength and courage fuerza y coraje and grace? y gracia? So let me ask you, La Gracia, Así que déjame pedirte la gracia. what will history say about you? ¿Qué dirá la historia acerca de ustedes? Will they say that was a people? Come again? Will they say about you that is a people ¿Qué dirán de ustedes acerca de ustedes como personas that are humble, que son humildes, that make courageous stands for truth, que toman decisiones valientes por la verdad and that project the love of y que Christ? proyectan el amor de Cristo? Will they say that about you? ¿Dirán eso acerca de ustedes? I believe they will, Yo creo que sí. because the grace of God is at work in your life. Y esta es la gracia del Señor mientras trabaja en sus vidas. And I believe that you see that in part Y creo que ustedes están viendo eso de forma parcial o en parte, because of the grace that is on Juanjo and Andres and Daniel's por la life, gracia que ya el Señor le ha dado a Juanjo, a Andrés y a Dani, who are men que son hombres who are laying down their lives for you que están entregando sus vidas por ustedes willingly de forma voluntaria and eagerly y de forma deseosa and joyfully. y gozosa. Those are the kind of pastors that are easy to follow. Amen? Ese es el tipo de pastores que son fáciles de seguir. Amén. All right. I want to explain what we're going to do now for this ordination service. Voy a explicarles lo que quiero hacer ahora con este servicio de ordenación. The ordination of an elder La ordenación de un anciano is an act that recognizes that men are set apart for the office of pastor. es un acto que reconoce que hay hombres que están siendo apartados para el oficio pastoral. That's seen in passages like Acts chapter 14, verse 23. Eso lo vemos en pasajes como Hechos capítulo 14, versículo 23. This ordination service Este servicio de ordenación is also La Gracia's public affirmation es también la afirmación pública de la Iglesia La Gracia of Juanjo and Danielle and Andres as their pastors. de Juanjo, Andrés y Daniel como sus pastores. And Carlos and Chobi and I are here representing Sovereign Grace. Y Carlos y Chobi y yo estamos Yeah. aquí representando a Gracia Soberana. Are here representing Sovereign Grace.
And we are affirming them Y estamos as elders afirmándolos como ancianos, because they've went through an ordination process porque ellos han pasado por un proceso de ordenación that evaluated their character, que evalúa su carácter, that evaluated their theology. evalúa su teología. They have taken a number of different exams, Han tomado diferentes exámenes, written exams and oral exams, escritos y orales, and they've written several papers. y han escrito muchos artículos And they've been evaluated by other men y han sido evaluados por otros hombres and affirmed for ordination. y afirmados para su ordenación. And because Juanjo and Andres and Danielle Y porque Juanjo, Andrés y Daniel will give an account for your souls one day van a dar cuenta de ustedes as they stand before God, a medida que ellos se presentan ante Cristo. this is rightly a solemn event. Esto es un evento solemne. So in just a moment, I'm going to ask Carlos Contreras Entonces, en un momento le pediré a Carlos Contreras to come and read ordination vows. que venga y lea votos de ordenación. Their first elder ordination vows Sus primeros votos de ordenación that Juanjo and Danielle and Andres will respond to. que Juanjo, Andrés y Daniel van a responder a. These vows Estos votos represent their commitment to serve you as a church representan su compromiso de servirlos a ustedes como iglesia and the commitment to our theology and polity in sovereign grace. y su compromiso a la teología y las políticas de Sovereign Grace. And after each vow, Y después de cada voto, these men will respond, I do or I will. estos hombres responderán así sea o así lo haré. But there are also congregational vows. Pero también hay votos congregacionales. And Carlos will ask you to stand, Y Carlos les pedirá a ustedes que se levanten. and he will lead you through those. Y él los liderará a ustedes a través de esos votos. Because you're giving voice Porque ustedes están dando una voz to saying, I will follow these men, para decir que ustedes están siguiendo a estos hombres. that I'll pray for them Y oraré por ellos. and support them. Y que ustedes orarán por ellos y los apoyarán. And Carlos is going to read those in Spanish, obviously, Y Carlos los leerá en español, obviamente, so they don't have to be translated. para que no tenga que ser So I'm going to traducido. invite Carlos up now. And then I'm going to ask Juanjo and Danielle and Andres if you would come up here as well. Entonces voy a pedirle a Carlos que venga y a Juan, Andrés y Daniel. Parecido cuando oficia uno una boda, ¿verdad? Aceptas a este hombre, el bien, el mal, o sea, todo lo que uno dice, ¿no? Y tienes que decir, sí, acepto. Algunas de estas son promesas que sí prometen. Si quieres pararte acá, Juan. Algunas son encargos de guardar, de declarar, de cumplir, etcétera, ¿no? Y es importante que lo hagamos y sepan que lo están haciendo delante del Señor. Y segundo, lo están haciendo también delante de testigos. Y en este caso particular, que es una iglesia de gracia soberana, también están comprometiéndose con gracia soberana. Entonces voy a proceder por cada una de ellos. Aquí va a estar, hace mucho tiempo que no estoy en una ordenación, que son 3. Entonces, no sé si me gustaría que fuera cada uno que lo afirme, aunque nos tome poquito más de tiempo, pero voy a empezar Juan José, Daniel y luego Andrés también. Entonces, primero que nada, prometen pastorear el rebaño de Dios no por obligación, sino voluntariamente, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Prometen guardar fielmente el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos, y prometen proteger ese rebaño de la falsa enseñanza, la división y la disensión. Prometen cuidar al rebaño de Dios no como un asalariado, sino como un pastor subalterno del gran pastor, cuidando sus preciosas ovejas por las cuales Él murió. Prometen en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de esta congregación
predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y prometen redarguir, reprender y exhortar con mucha paciencia e instrucción, soportando penalidades, siendo sobrios en todas las cosas, haciendo el trabajo de un evangelista entre aquellos que Dios les ha encargado. Declaran sinceramente ante Dios que creen en todos los artículos y puntos de doctrina contenidos en la declaración de fe de gracia soberana y concuerdan plenamente con las Escrituras. Reconocen esa declaración como la declaración y la confesión de su fe y prometen enseñar y defender estas doctrinas en público y en privado. Prometen además que si en el futuro llegan a tener reservas acerca de alguna de estas doctrinas, que ustedes compartirán estas reservas con el cuerpo local de ancianos y con la Asamblea Nacional de Ancianos cuando exista. Prometen tener cuidado de ustedes mismos y caminar humildemente ante otros, ser suspicaces de sus propias motivaciones, invitar la retroalimentación de otros y hacerse responsable ante aquellos a quienes Dios ha puesto en su vida. Se someten sin excepción a las prácticas explícitamente establecidas en el libro de gobierno de gracia soberana, afirmando que esa forma de gobierno es una sabia y apropiada aplicación de los principios bíblicos. Prometen caminar de una manera digna del Evangelio, mostrándose en todo, en acciones y palabras, como un ejemplo de buenas obras, de integridad y de dignidad, de forma tal que ni la iglesia, ni nuestro Salvador Jesucristo, ni el Evangelio puedan caer en reproche. Prometen buscar continuamente los dones del Espíritu para que puedan servir al pueblo de Dios no en la energía de la carne, sino en el poder del Espíritu Santo, y llevar a cabo su ministerio sin temor al hombre. Muy bien. Después de que ustedes han aceptado todos estos encargos y han prometido delante del Señor su compromiso de seguirlos, ahora les voy a pedir que se volteen y miren a la congregación. Y le voy a pedir a los miembros de esta congregación que se pongan de pie delante de sus pastores. Y les voy a hacer 4 encargos a los miembros de la congregación. Igual ustedes juntos, ¿verdad? Van a firmar, a aceptar estos encargos. Reciben ustedes, los miembros de la iglesia, la gracia a Juan José, a Daniel y a Andrés como sus pastores. Prometen recibir la palabra de verdad de parte de ellos con mansedumbre y amor, y someterse a ellos en el debido ejercicio bíblico de su liderazgo. Se comprometen a suplirles con la suficiente manutención material que puedan necesitar para cumplir su ministerio entre ustedes. Prometen alentarlos en sus labores y apoyar su ministerio y su liderazgo para su edificación espiritual, para la evangelización de los perdidos y para la promoción de la gloria de Dios. Muy bien. Habiendo entonces ustedes aceptado estos encargos, les voy a pedir que tomen su asiento de nuevo y le voy a pedir a sus esposas que pasen por favor para que podamos orar por ustedes. Lo mismo le pido a Mark y a Roberto que pasen. Let's have your wives. Okay. I've said this before publicly. Oh, sorry, I got to wait for translation. Sí. 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 He dicho esto públicamente.
pastors' wives are the secret weapons in Sovereign Grace. Que las esposas de los pastores son las armas secretas en gracia soberana. There's so much that these ladies do Hay tanto que ustedes hacen, nuestras damas hacen, that the church doesn't see, que la iglesia no se da cuenta que hacen, but is vital to their husband's ministry pero que es vital para el ministerio de sus esposos and to the health of the church. y para la salud de la iglesia. And they need to be thanked and honored. Y ellas necesitan ser, debemos de agradecérselos a ellas y honrarlas por ello So también. before we pray, can we thank these ladies? Así que antes de orar por ellas, pudiéramos darle las Our gracias y honrarlas. All right, let's pray. Let me move this a little bit. Good. Scoot a little bit closer. Yeah, there we go. So you can start and I will Okay. translate. All right. Lord, we thank you for these men and their wives. Señor, te damos gracias por estos hombres y sus esposas. We first thank you that you saved them, Te damos primero gracias porque tú los salvaste and they have followed you for many years. y te han seguido por muchos años. And we thank you that you've called them Y te damos gracias de que tú los llamaste to shepherd the flock of God. a pastorear el rebaño del Señor. And we lay hands on them now. Y Señor, ahora imponemos nuestras manos sobre ellos And we ask that you would fill them with the Holy y Spirit, te pedimos que los llenes de tu Espíritu Santo and that you would grant them power y que tú les otorgues, Señor, de tu poder and wisdom y sabiduría and skill y capacidad and grace y gracia to pastor their church. para pastorear su iglesia. And we, representing Sovereign Y Grace, Señor, nosotros representando a Gracia Soberana, lay our hands on them imponemos nuestras manos sobre ellos and we ordain them as elders in Sovereign Grace. y Señor, los ordenamos como pastores en Gracia Soberana. Lord, we pray that you would continue to strengthen them Y te pedimos, Señor, que tú los sigas fortaleciendo and give them discernment y les des discernimiento, as they lead their church. la manera que liderean su iglesia. And we pray for their marriages, Y pedimos por sus matrimonios, that you would strengthen and protect their que marriages, los fortalezcas y protejas sus and matrimonios. that you would give them grace Y que tú les des gracia to allow their marriages para permitir que sus matrimonios to reflect the relationship reflejen la relación that Christ has with his church. que Cristo tiene con su iglesia. Bless them in that way, we pray. Bendícelos de esta forma, Señor, te lo In pedimos. Jesus' Señor, encomendamos a estos hombres, Señor, a tu gracia, a tu evangelio, a tu palabra, a tu ministerio, Señor, en esta iglesia y en el mundo y en la ciudad y el país donde tú los has puesto. Los encomendamos, Señor, a tu cuidado. Los encomendamos, Señor, a la obra que tú tengas para ellos y en la que tú, Señor, los has de prosperar. Te pedimos, Señor, que guíes sus pasos, que les permitas tomar decisiones sabias, que les des, Señor, no solamente la sabiduría y el discernimiento necesario, también, Señor, la capacidad de poder ver hacia adelante, Señor, de poder saber y discernir tu voluntad, Señor, para los siguientes pasos que ellos han de tomar para esta congregación. Hazlos ancianos capaces y sabios, Señor, que puedan escuchar tu voz, discernir tu voluntad, entender y discernir tu palabra claramente, Señor, que puedan aplicarla, como decía ahorita Mark, Señor, aplicarla a la vida de las personas que tú les encomiendes, Señor, que ellos han de servir. Te pedimos que los guardes de las acechanzas del enemigo, que buscará, Señor, traer lobos rapaces, Señor, para que afecten tu iglesia. Señor, te pedimos que tú resistas la obra de Satanás, Señor, sobre sus vidas y que tú los protejas de todo mal. Te pedimos, Señor, que tú les ayudes a seguir creciendo, que edifiques sus vidas, que año tras año ellos puedan verificar, Señor, que tu gracia los está fortaleciendo, Señor, y que ellos continúan creciendo el resto de sus vidas conforme tú los hagas cada vez
ancianos más capaces, más diestros, Señor, más humildes, Señor, más poderosos a caminar, Señor, en tus propósitos. Bendícelos, Señor, te lo pedimos y los encomendamos a tu gracia, Señor, desde hoy y para el resto de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, te queremos dar las gracias porque tú has dado dones a los hombres, Señor. Y tus ancianos son un don tuyo a la iglesia, Señor. Gracias por estos 3 hombres, Señor, por Juan José, por Andrés, por Daniel, Señor, y por sus esposas aquí, Señor. Gracias porque los salvaste y los llamaste al santo ministerio y no lo están haciendo por obligación, sino voluntariamente, Señor. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo los equipe con dones, Señor, con esa fortaleza espiritual, Señor, para resistir los embates del maligno de un mundo caído en el cual van a ministrar, Señor. Si hasta aquí te han servido con gracia, con unción, dales una doble porción de tu gracia, Señor. Guárdalos de toda caída, todo tropiezo, Señor. Guárdalos fieles a la palabra, fieles a sus matrimonios, Señor, fieles a servirte con humildad, dependiendo siempre de ti, sabiendo que el Señor se perfecciona en la debilidad. Señor, que ellos dependan de tu gracia todos los días de su vida, Señor. Te suplicamos por esta iglesia la gracia, Señor, que ellos puedan regocijarse y sostener a sus pastores en oración, Señor, a sus ancianos, a sus familias, Señor. Guárdalos del error doctrinal, guárdalos en pureza, Señor, moral también, Señor. Te pedimos que reciban ese día la corona inmarcesible, Señor. Porque el Señor, amados hermanos, no les ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de amor y de dominio propio, para que sirvan al Señor con humildad en esta iglesia, Señor. Los encomendamos al poder de tu palabra, Señor, que los ha transformado. Y te pido, Señor, que ellos sean hacedores de tu palabra primeramente, para poder ser maestros de tu palabra, Señor, también. Guíalos como oraba Carlos. Guíalos en decisiones firmes, Señor, que esta iglesia sea de impacto aquí en San José, a la comunidad, Señor. Y que ellos también puedan tener el refrigerio de tener una congregación que los aprecie y que juntos hagan la obra del ministerio, Señor. Guárdalos en el nombre de Jesús. Ponemos nuestras manos confiando que eres tú quien ha llamado a estos hombres y quien los sostendrá hasta el día de Jesucristo. En tu nombre santo. Amen. 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 Okay, I've got gifts. Tengo regalos. Okay, you're going to translate. Good. So, first of all, Primero que nada, there is an ordination certificate. hay un all certificado right, de they forget. ordenación. So, Danielle, there's yours. Congratulations. Yeah. Andres, yours. All right, Andres. Congratulations, Andres. Oh, Juanjo. There is yours. Yeah, you are welcome. And not just certificates, we also have study Bibles Y también una Biblia de yeah. estudio that have your names and this date written in it. que tienen sus nombres y la fecha de su ordenación. Somebody that does calligraphy, Que una persona que Which I can't do. escribe con caligrafía, so it really looks nice. que escribe muy bonito. That's what's inside in the inside cover. Los ha puesto ahí, los ha so hecho, Juanjo, los ha there's escrito. yours, and Danielle, there's yours, and Andres, there's yours. That's from your family of churches that loves you. Es de parte de la familia And de iglesias celebrates que los with ama. you. Y estamos agradecidos por ustedes. Can we appreciate them one more time?
Now, I believe Andres, Andres is going to make a few comments, so you could have a seat, and it's been good having you up here, rejoicing with you. Yep. Quiero aprovechar de parte de los ancianos, tener nada más unas palabras de agradecimiento. Primero como pastores que representan a Iglesia La Gracia, queremos públicamente, aunque ya lo hemos hecho, pero queremos darle públicamente las gracias a Gracia Soberana, representada por Carlos, por Mark y por Roberto. Me cuesta tu apodo todavía. Roberto, me es más fácil acordarme, pero gracias por estar aquí, dejar sus países y estar con nosotros aquí. Apreciamos el tiempo que tenemos de caminar juntos y es hermoso tenerlos aquí. Gracias por venir. Pero también queremos dar gracias públicamente por el apoyo de muchas maneras que el pastor José Lo Mercado ha tenido con Iglesia La Gracia, con nosotros como pastores. Ha invertido muchos recursos, mucho tiempo para no solo nosotros, para otros pastores, para Costa Rica en general, en la iglesia, para que pueda crecer en el evangelio y en la buena doctrina. Y aunque él no está aquí, creo que de parte de Juanjo, Dani y mía queremos reconocerle su gran paciencia y dedicación. Por otro lado, también darle gracias a Gracia Soberana por el proceso de ordenación, tan riguroso, pero tan lleno de gracia, que busca pastores, que los que el Señor ha puesto, esos pastores en cada iglesia local, puedan servir fielmente y enseñar fielmente al pueblo de Dios para la gloria de Dios. Así que damos gracias por eso también. Pero estas son las palabras que espero poder terminar. Pero como pastores también, no más importante o menos importante, nos sentimos muy agradecidos también por la iglesia, nuestra amada Iglesia La Gracia. A todos nuestros miembros, a todos, les damos gracias. Gracias por estar en este proceso de múltiples maneras, en sus oraciones, pero gracias por estar siempre deseosos que como iglesia que iniciamos independientes, el tiempo que el Señor determinó, ahora seamos parte de una familia grande de Gracia Soberana. Y que podamos estar en esa familia con gozo y con las mentes y las conciencias limpias delante del Señor, agradecidos por ser parte de Gracia Soberana y crecer como iglesia juntos y servir a Costa Rica y al continente, si así el Señor lo decide. Gracias, iglesia, por su paciencia. Gracias por su amor. Gracias por su perseverancia. Gracias por estar ahí celebrando, estar aquí celebrando este momento histórico. Gracias por permitirnos ser sus pastores. Gracias por permitirnos servirles con los dones que el Señor nos ha dado. Gracias por perdonar nuestras fallas, iglesia. Gracias por recibir la palabra predicada domingo tras domingo en los espacios donde en privado lo hemos hecho, con temor delante del Señor, abriendo su palabra y dando consejo bíblico para que sus vidas y las nuestras sean santificadas con el poder de la palabra y crezcamos en una vida piadosa delante del Señor. Los amamos, damos gracias al Señor por permitirnos pastorearlos y servirles. Gracias por amar a nuestras esposas, a nuestros hijos. Gracias por cuidarnos de muchas maneras, por apoyarnos económicamente, pero en fin, podría seguir. Pero de parte de Dani, Juanjo y mías, damos gracias al Señor por sus vidas. Y agradecemos al Señor lo que está haciendo en Iglesia La Gracia. Los amamos, que el Señor los bendiga. Gracias, iglesia. Gracias, gracias Soberana por este tiempo. Amén.